Buenas. Este sencillo video tiene como objetivo ayudarles un poco en la actividad que viene, donde vamos a tener en cuenta unos elementos. El primero es, observemos la actividad. Nos está pidiendo que hagamos un contexto de la investigación que comprende varios momentos: el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, que serían tres: el general y tres específicos: la pregunta investigación, la justificación, el marco de referencia, que comprende antecedentes, y o el marco teórico también. Vamos a fortalecer para esta actividad el marco de referencia, y vamos a tener en cuenta los antecedentes, el marco conceptual teórico, y también vamos a entrar un poco, que esto es nuevo para ustedes, en el diseño metodológico y el sistema categorial. Vamos a tener en cuenta algunas cosas que son necesarias a la hora de realizar el trabajo. Se les mandó un mensaje inicial donde ustedes, para realizar su trabajo, debían de tener en cuenta que es en una institución donde ustedes van a realizar su práctica, o el lugar donde van a realizar su práctica, pero que la temática y la práctica que ustedes están realizando en su tema de investigación debe ser acorde con su formación académica. Por eso se les pide que si van a trabajar en filosofía, y que su trabajo debe ser entonces de acuerdo a los grados 10º y 11, porque ahí es donde más se trabaja filosofía. O si van a trabajar de pronto en religión, pues ya ahí sí se amplía un poco más el campo, porque pueden trabajar la mayoría de grados, claro, cada uno con su complejidad, pero pues desde primero a 11 se puede trabajar. Entonces, su trabajo tiene que ir anclado al título profesional que ustedes van a recibir, que son licenciados en Filosofía, Educación Religiosa, porque no podemos desligar su práctica de lo que ustedes realmente están aspirando a hacer, que son docentes en estas áreas. Entonces, primer elemento que tenemos que tener en cuenta. De ahí paso a una sencilla explicación. Nosotros, en nuestro objetivo general, tenemos que tener en cuenta algunos elementos. ¿Cuáles elementos hacen parte de ese objetivo general? Un objetivo general pues debe empezar siempre con un verbo infinitivo, debe ser medible, no puede ser una cosa por allá ilusoria, debe ser claro, concreto, alcanzable, realista, que se delimite en un espacio y un tiempo, es decir, con unas personas determinadas en una institución determinada, y eso tiene que tener una finalidad y debe llevar a un conocimiento. Entonces, nosotros en ese objetivo estamos mirando que se pretende desarrollar unas estrategias didácticas mediadas por las TIC para fortalecer la educación religiosa del grado 9º en la educación tal. Entonces, miren que acá hay unos elementos, un verbo en infinitivo, ¿cierto? Que se va a hacer, ¿sí? Desarrollar unas estrategias, ¿para qué? Para fortalecer vamos a delimitarlo en qué área: educación religiosa, con qué personas, con el grado 9º, en dónde, en la institución.
Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta que su objetivo general, sus objetivos específicos, la pregunta de investigación y ir también pensando en su título, porque eso les delimita mucho el campo de acción y les fortalece su trabajo. Bueno, nosotros en nuestros objetivos específicos tenemos que tener en cuenta que es un desarrollo secuencial, ¿sí? Que debemos dar respuesta al objetivo general. Son como el paso a paso en 3 momentos para desarrollar el objetivo general. Igualmente tiene las mismas características por ser objetivo como tal. Y sí quisiera que tuviesen en cuenta esto, y es sus objetivos deben de ser graduales, ¿sí? Es importante que ustedes hagan un diagnóstico de lo que van a empezar a investigar para que esto no sea algo muy subjetivo, sino que parta del objetivo, ¿sí? Entonces, si ellas van a desarrollar estrategias didácticas es porque determinaron el uso de esas herramientas tecnológicas en la institución, de lo contrario, no lo podrían hacer, ¿sí? Y tengan en cuenta que eh, tienen muy claro su población, ¿cierto? Es con los estudiantes y con los docentes de educación religiosa y lo desarrollan en el grado noveno con la institución X, ¿sí? Entonces, miren que primero determinan, después el siguiente objetivo tiene que ser más para crear y ahí es donde se convierte en un trabajo pedagógico porque acaban de crear una propuesta de estrategias mediadas por las TIC. Miren que viene en la línea, ¿sí? Uso de herramientas tecnológicas, o sea, TIC, desarrollar estrategias didácticas mediadas por las TIC, o sea, TIC. Miren que vienen trayendo la línea, no se pierden del tema concreto. Entonces, acá es donde ustedes tienen que ser muy creativos a la hora de dejar sus objetivos porque tienen que ser graduales para que quede un producto, ¿sí? Por ejemplo, diseñar una propuesta, implementar una propuesta, en fin. Acá nos van a decir que ya después de crear esas estrategias, ya van a implementar esa propuesta didáctica para las TIC. Y es bien importante que ustedes tengan en cuenta que todo eso que ustedes están diciendo, la mejor manera de anclarlo es al diario de campo. Porque miren que yo les decía que ustedes van a trabajar en una actividad X y con una institución X y que eso tiene que ir amarrado a su área de conocimiento. Por eso se plantean los estándares de competencia, ¿sí? Eh, para evitar que se salgan del tema. Pero es valiosísimo que en su planeación y en su reflexión ustedes aporten elementos a su trabajo de investigación, a su proyecto de investigación, a su trabajo de grado, porque esto nos queda como evidencia. Entonces, todo lo que ustedes desarrollen, cuando una persona esté leyendo el resultado final de su trabajo, va a venir al diario de campo y va a decir, ah, claro, es que este señor hizo esto, esta señorita planteó tal situación y por eso entienden de qué están hablando. Entonces, esta herramienta es muy importante. Bueno, en nuestra actividad eh, hemos hablado del planteamiento, de los objetivos, de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es bien clave porque en ellos ustedes van a no a dar respuesta, sino a plantear qué es lo que quieren investigar. Entonces, miren, cómo fortalecer, clave, siempre debe llevar el verbo,
Pero cómo fortalecer a través de la educación religiosa en el grado tal, miren que sigue la misma cadena, ¿sí? No se nos salen del tema como tal, y es que ellos quieren proponer las TIC como mediadores didácticos. Entonces, eh, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como el orden secuencial y lógico de todo. Bueno, espero me estén viendo bien en mi trabajo. Se me fue un poquito la luz, pero espero me vean bien. Listo. Tengan en cuenta que ustedes en su trabajo, en su actividad, siguen con una justificación. Para pasar a ello, eh, la justificación nace también mucho de que cuando ustedes están plantando el problema, es un problema que debe ser resuelto, es un problema que ustedes ya le han hecho un buen rastreo, es un problema que amerita un proceso investigativo. Entonces, todos estos elementos del problema, eh, en su justificación le van a dar como una primera respuesta y es, ¿para qué servirá la trascendencia? ¿Realmente cuál es el uso que se le está dando a la problemática? Y, y si ustedes pues van a aportar. Eso es muy importante. Entonces, en esta justificación eh, van a encontrar una justificación corta pero muy precisa, ¿cierto? Van a encontrar eh, qué se entiende por TIC, ¿cierto? Por educación religiosa, bien fundamentada, ¿cierto? Desde el plan decenal, y van a dar como una posible contextualización de la institución y las razones, ¿cierto? Las razones por las cuales es importante trabajar el tema. Y miren que en el planteamiento del problema eh, deben de empezar realmente como con la misma estructura, ¿sí? Un desarrollo tecnológico que es importante para hoy, la sociedad educativa, lo anclamos a un contexto educativo que es la institución, ¿cierto? Y planteamos por qué se convierte en un problema para dicha institución. En la, lógicamente debe haber un marco de referencia que debe tener en cuenta muy bien la institución o donde se ha trabajado su tema. Entonces, que sean investigaciones, no cualquiera, sino que sean productos concretos, ¿sí? Por eso deben citarlos. Y esos productos es bueno que manejen fichas bibliográficas para que puedan tener las normas APA muy claras. Eso es otro tema que hay que estudiar bastante para irnos puliendo a la hora de escribir. Entonces, mire que aquí se trabajan mínimo unas 3 investigaciones o 3 artículos o 3 resultados del tema para que ustedes puedan aportar algo nuevo a ese tema. Entonces, las nuevas tecnologías aplicadas a la religión tienen mucho que ver con la mediación de las TIC, que ellos quieren trabajar a través de la didáctica. Entonces, lo que ustedes hayan hecho de rastreo es información y ya viene pues el marco teórico, que ese marco teórico tiene que ir muy en relación con las categorías, con el cuadro que se pide al final de la actividad, porque las categorías, el sistema categorial, miren que lleva
un objetivo específico, en este caso serían los 3 objetivos, se plantea como el término base de ese objetivo específico y los alcances. Por eso, el marco teórico pues también tiene que responder mucho a ese sistema categorial y que debe ser un marco suficiente, y aquí es donde se trabaja el marco conceptual, que son los términos claves de la investigación, pero miren que todos siempre muy apoyados desde investigaciones, ¿sí? Y que quede todo pues como muy organizado. Entonces estos términos clave responden a la coherencia de todo el trabajo. Miren, lo más importante es que nosotros logremos coherencia en nuestra investigación. Y para el enfoque cualitativo, recordemos que nuestro enfoque de investigación normalmente va a ser cualitativo. Está el cuantitativo y el cualitativo, pero normalmente es el cualitativo. Entonces, para que empecemos a leer sobre el tema, investigarlo muy bien y a decir por qué nuestra investigación es cualitativa, les recomiendo mucho a Sampieri, Hernández Sampieri, que habla mucho del enfoque cualitativo. Nuestra investigación, normalmente hay varias formas, varios tipos de investigación, pero en el que más se encuadra la universidad es en la investigación-acción. ¿Por qué? Porque sus instrumentos, los que ustedes planteen, normalmente ustedes participan de eso. Digamos, una entrevista, entonces ustedes, si la plantean, están ahí como observadores, haciendo las preguntas y tal vez haciendo una realimentación. Entonces miren que están participando con el instrumento y con las personas que están ahí. Entonces se le conoce como IAP, ¿listo? Aunque hay otros tipos de enfoques. Su población, pues es las personas con las que ustedes van a trabajar, que serían en este caso los estudiantes del grado noveno, y se discrimina un poco quiénes son y cuántos son. La muestra, entonces, pues de ese grado noveno se va a trabajar con tales y tales personas. Normalmente un buen grupo es de 10 a 15 personas. Las fuentes primarias son como los primeros momentos en que ustedes recogen información directa, Entonces, por eso son entrevistas, encuestas, cuestionarios, talleres, incluso los mismos diarios de campo, porque es información de ustedes, original, que nadie más la tiene. Mientras que las fuentes secundarias son documentos que ustedes investigan y que son muy bien sustentados a nivel científico, a nivel intelectual, y que hace parte como de todo ese marco teórico que ustedes están planteando. Los instrumentos pues van muy de acuerdo a los objetivos que ustedes van a realizar. Pero me quiero detener realmente es en la parte del sistema categorial, porque miren que aquí está desarrollado el primer objetivo. Ese primer objetivo aquí se coloca tal cual como está en la parte superior que les mostré, pero aquí miren que la categoría es el uso de herramientas tecnológicas y virtuales, porque es que ese es el tema que ellas se preocuparon por investigar. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una información diagnóstica de esa didáctica y lo hicieron a través de encuestas y entrevistas. Y plantearon otro segundo objetivo, que es crear una propuesta didáctica. Entonces, su categoría de análisis pues fue la propuesta de estrategias didácticas a través de un proyecto de aula, ¿sí? Y entonces ahí midieron la motivación en esas herramientas, ahí trataron referentes para los docentes, ¿cierto? Y eso se volvió en un instrumento
también tuvieron en cuenta el diario de campo, hice una pequeña discusión en pequeños grupos. Bueno, y su otra fue implementar la propuesta, ¿cierto? Entonces, investigaron mucho lo que es las clases de educación religiosa mediadas por las TIC. Entonces, miren cómo todo el proyecto tiene una coherencia, ¿sí? Y que eso es muy importante porque si no hay coherencia es donde nuestro trabajo no va a ser bien visto. Esto, a grosso modo, es lo que les quería mostrar para que ustedes tengan en cuenta en el desarrollo de toda su actividad propuesta, lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Recuerden investigar mucho sobre todo eh, lo que es el diseño metodológico. Esto se llama diseño metodológico y es como lo que va a responder a su práctica como tal, ¿sí? Que es su población, lo que ustedes van a desarrollar con ellos, las técnicas que van a utilizar. Eso es muy importante porque es la manera como ustedes van a recoger la información y tiene que ir de acuerdo a los objetivos y a las preguntas. Esto entonces es para que no lleguemos muy en cero a los encuentros y es un material que espero les sirva y aprovechen de la mejor manera.